Les quiero preguntar a todos ustedes, ¿les costó hacer su ensayo? Pues nada más al principio porque no sabía ni cómo se hacía un ensayo ni nada. Nada más fue eso. Ok. ¿Quién más? Sí, profe, sí me costó, A mí sí me porque costó pues trabajo. tampoco sabía cómo. Muy bien, aquí. Pues a mí también me costó mucho trabajo. ¿Qué les costó más? A mí el estar redactando y hacer las lluvia de ideas. La unión de la unión de sus ideas. Dificultó más la introducción. Perdón, Dianita. A mí se me dificultó más la introducción. La introducción. Ok. Ahorita si ustedes se dieron cuenta, a manera general, solamente investigamos qué era un ensayo y posteriormente, ahora sí, mandarlos a que ustedes por cuenta propia elaboraran un ensayo. Desde tu introducción, desarrollo y tu cierre. ¿Ok? Pero es cierto que a muchos se nos dificultó. Yo traté de retroalimentar lo más que pude a algunos compañeros que en su avance de ensayo me estaban entregando un trabajo como tal, un trabajo de investigación, pero no me estaban entregando un ensayo. Y hoy en día, hoy en la clase lo que vamos a ver es precisamente cómo hacer nuestro primer paso, que sería cómo elaborar una introducción. Lo más complicado al momento de hacer un ensayo no es la investigación, sino la redacción. Creo que a todos se nos complicó la redacción, ¿verdad? Hola, en este video te voy a enseñar cómo puedes hacer la introducción de un ensayo. Lo primero para hacer la introducción es saber qué cosa es la introducción. Y para esto te lo voy a decir de esta manera. La introducción es el primer párrafo de tu ensayo. Eso es lo más importante, es lo primero que el lector va a leer. Por eso tú tienes que asegurarte que sea un párrafo que cautive y que llame la atención del lector, ¿verdad? Porque nadie va a leer algo que no sea interesante o que no le guste o que esté mal redactado. Entonces eso es lo que tienes que saber, que la introducción es el primer párrafo que vas a escribir en tu ensayo y que todas las personas lo primero que van a leer. ¿Cuántas oraciones debe tener la introducción? Bueno, esto en dependencia del tema y del tipo de ensayo que estés haciendo, generalmente de 3 a 7 oraciones o 5 oraciones pues estaría muy bien. De 3 a 7 oraciones es una introducción muy bien. Ahora, algo muy importante, la introducción es un párrafo y un párrafo está compuesto por oraciones una detrás de otra seguidas por un punto y seguido, ¿ok? No por oraciones independientes, sino oraciones una detrás de la otra. Eso es un párrafo y eso es el párrafo de introducción. ¿Qué debes escribir en la introducción? Muy sencillo, la introducción, ya lo dice la palabra, es donde vas a introducir tu tema, es donde vas a decir desde lo más general hasta lo más específico, pero de manera no tan específico, porque estás solamente introduciendo el tema. Así que ya cualquiera que sea tu tema, vamos a ver un poquito más adelante en el video cómo lo puedes hacer. Ahora mismo te puedes estar haciendo otra pregunta, pero ¿cuál es la estructura de la introducción? Una excelente pregunta. La estructura de la introducción la voy a explicar de esta manera, la he dividido en 3 partes. La primera oración, las siguientes 2 o 3 oraciones y la última oración. Vamos a hacer una introducción de unas 5 oraciones ahora mismo. Entonces, la primera oración es lo que se le conoce con el nombre de enganche. Es la oración con la cual tú quieres enganchar al lector, ¿verdad? Ahora te voy a explicar algunos y diferentes tipos de enganches que puedes utilizar en tu introducción, aunque no son los únicos que existen, hay más enganches, pero estos son 3 enganches que te van a funcionar en cualquier tipo de ensayo. El primer enganche que te quiero hablar es el enganche en forma de pregunta. Muy importante, algo que te quiero decir, si tú empiezas tu introducción con una pregunta, pues no puede ser una pregunta que se responda con sí o no. Vamos a poner el ejemplo de si estamos hablando de la economía actual en Estados Unidos. ¿Te interesaría saber sobre la economía actual de Estados Unidos? Esa pregunta se responde con sí o con no. Entonces esa no es una buena pregunta para empezar tu introducción. Una pregunta buena para empezar la introducción podría ser: ¿cuáles son los efectos actuales de la economía en los Estados Unidos?
eso demanda explicación, eso lleva a que tú pues des argumentos ahí mismo en la introducción para luego desarrollarlos más en el desarrollo. Entonces, no puede ser una pregunta que se responda con sí o con no, tiene que ser una pregunta que demande explicación y que tú puedas argumentar luego en el desarrollo. Ese es el primer enganche, el enganche en forma de pregunta. El segundo enganche es utilizar una frase o una cita que alguien más dijo en algún momento de la historia, puede ser pasado, presente, cualquier cosa que tenga que ver con tu tema y que tú creas que tiene considerable connotación en lo que estás escribiendo. Puedes utilizar una frase o puedes utilizar una cita y es una excelente manera de comenzar, lo cual pues va a captar la atención del lector cuando lea una frase que tiene que ver con el tema con el cual tú vas a estar hablando. Y el tercer enganche entonces es utilizar una pequeña anécdota de manera sencilla, 1, 2 oraciones, hacer una pequeña anécdota, puede ser tuya personal o puede ser de alguien más, pero asegúrate de no escribir nada personal de otras personas sin su consentimiento, pero puedes escribir una pequeña anécdota tuya que tenga que ver con el tema que estás elaborando tu ensayo y eso es una excelente manera también de romper con tu introducción y de ahí introducir tu tema. Hemos visto que la primera oración de la introducción es el enganche. Vimos 3 maneras de enganche. Ahora, las siguientes 2 o 3 oraciones, quiero que hagas oraciones que tienen que ver con ese tema, con esa primera oración que hiciste, que lógicamente tiene que relacionarse con tu tema. Vas a abordar de eso mismo que hablaste en la primera oración, ya sea que hayas escogido una pregunta, o si hiciste una anécdota, o si pusiste una frase de alguien más, vas a hablar un poquito sobre eso mismo en 2 o 3 oraciones más. Es decir, que tenemos ya en conclusión como unas 4 oraciones en esa introducción. Y por último, entonces viene la parte final de la introducción que se llama la tesis. La tesis es la última oración de la introducción. Pero ¿qué cosa es la tesis tan mencionada que todo el mundo menciona hacer una tesis en un ensayo? Este video no es para tesis voy a hacer otro video futuramente, pero de manera sencilla lo que te quiero decir es que la tesis es esa oración, que es la última oración de la introducción, que conecta con los párrafos del desarrollo en tu ensayo. Y hay diferentes tipos de tesis según el tipo de ensayo que estés haciendo, pero de manera general eso es la tesis. Tienes que escribir una oración que demande argumentos y que demande explicación, lo cual tú vas entonces a argumentar en los párrafos del desarrollo. Y pues podríamos estar un día entero hablando de la tesis, lo voy a hacer en otro video, pero eso es básicamente lo que tienes que hacer. Un ejemplo de una tesis puede ser: actualmente la economía de los Estados Unidos está recuperándose poco a poco después de la crisis del año 2008. Eso es una tesis y me está dando pie como escritora a seguir argumentando en los párrafos del desarrollo sobre esa crisis y cómo poco a poco pues Estados Unidos se está levantando poco a poco de esa crisis. ¿Ya ves? Entonces la tesis es la última oración de tu introducción. Por tanto, ¿qué he querido transmitirte en este video? Que para hacer una introducción correctamente, y esto de manera general sirve para cualquier tipo de ensayo, lo básico que tú debes saber a la hora de escribir una introducción. La primera oración es la oración que engancha al lector y puedes utilizar para enganchar ya sea una anécdota, una frase, una pregunta. Y luego vas a hacer las siguientes 2 o 3 oraciones hablando de ese tema. Y la última oración de tu introducción, entonces la tesis, que es la que va a conectar tu introducción con los párrafos del desarrollo. Y tiene que ser una oración que tengas que ponerle argumentos luego en el desarrollo. Eso es de manera sencilla lo que he querido transmitirte. Si quieres aprender a hacer el desarrollo y la conclusión de un ensayo, lo puedes hacer haciendo clic aquí en la descripción de este video. He hecho un curso completamente para que aprendas a hacer un ensayo comparativo, de punta a pie, de principio a final. Así que nada, te mando un abrazo grande y si has aprendido algo, déjanos un comentario en este video o también puedes leer el artículo que hicimos aquí en el blog. Gracias y que tengas un lindo día. A manera general, cuando nosotros vamos a realizar una introducción, tenemos que hacer 3 momentos. Esos momentos en mi introducción mi primer paso es tratar de enganchar al lector. ¿Cómo voy a enganchar al lector? Aquí podemos comentar que hay 3 posibles formas para poder hacer iniciar nuestra introducción. Una, podemos realizar una pregunta. Esta puede ser una pregunta detonadora.
como por ejemplo, marcaba un ejemplo bien claro, una donde no indicáramos exactamente que la pregunta sea una respuesta de sí, no, ¿ok? Lo que tendríamos que hacer, dependiendo del tema, era realizar, con base a realizar la pregunta. En el ejemplo decía algo sobre la economía de Estados Unidos y comenzaba con la pregunta, ¿te gustaría saber algo más de la economía o te gustaría aprender sobre economía? Eso, para una introducción no es la más apropiada, dado a que tú respondes sí o no. Pero cuando hizo el cambio dentro de la introducción, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos actualmente de la economía en Estados Unidos? Entonces, con esa simple pregunta, el tema dio un giro. La segunda forma es colocando alguna frase, alguna anécdota. Por ejemplo, si vamos a hablar, yo creo que a la mayoría les puse este ejemplo, si fuésemos a hablar sobre un ensayo que hable de la paz, ¿a qué podríamos citar? ¿Qué cita podríamos citar, chavos? ¿Alguien que me diera un ejemplo? La de Benito Juárez. La de Benito El Juárez. que no es La Paz. Exactamente. Podríamos abrir comillas y poner: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y enseguida va una coma, Benito Pablo Juárez García, porque es la persona que dijo esa frase. Y ahí estaríamos en automático haciendo una cita de autor. Bien, ¿cómo comenzaríamos? Esta sería nuestra primera oración que engancharía a nuestro público o que engancharía a mi lector. Una introducción no puede tener más allá de, dependiendo tu ensayo, pero media cuartilla o inclusive hasta una cuartilla. Eso lo abarcaría como introducción. Posteriormente, tendrías que tener la parte de tu desarrollo, que vamos a hablar en la siguiente clase de cómo se hace un desarrollo. Bien. ¿Se acuerdan que hablábamos que nosotros tenemos argumentos de hecho, argumentos de valor, argumentos de autoridad? ¿Sí lo recuerdan? Que un argumento de Sí, autoridad, las introducciones son precisamente ese preámbulo que yo necesito para que la persona que vaya a leer mi ensayo sepa de qué va a tratar mi tema, pero solamente es una probadita de lo que va a ver en el desarrollo. ¿Ok? Hasta aquí sí me voy explicando, chavos. Sí, profa. Sí, profa. Sí, profa. Ok. Sí, profa. La tercera forma para enganchar es mediante una anécdota. Entonces, ya quedamos que hay tres formas de enganchar. La primera es mediante una pregunta detonadora. La segunda es mediante una cita textual o alguna frase de alguna persona famosa, por así decirlo. O finalmente mediante una anécdota. De esas tres maneras se puede iniciar la introducción de un ensayo. ¿Ok? Ya cuando llegues a la parte media de tu introducción, lo que vas a hacer es relacionar precisamente de entre 2 y 3 oraciones más o menos que hablen y que sustenten precisamente tu pregunta o que sustenten tu análisis, anécdota o la frase. Así como hablábamos de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y posteriormente nosotros comencemos a redactar cuánta razón ha tenido Benito Juárez, que citó esta frase desde el año 1900 tal, en el que se enfoca precisamente a que nosotros como seres humanos debemos de tener una relación
de afecto y de respeto hacia las demás personas. Y así podemos comenzar a redactar nuestro ensayo. Posteriormente a que tengamos más o menos unas 4 oraciones, 5 oraciones, entonces viene la parte donde comenzamos a realizar lo que es ya la tesis. Es, digamos, en otras palabras, es la idea principal con la que tú vas a relacionar tu introducción con tu ensayo, con el desarrollo ya de todas las ideas, de toda la información que ya tú buscaste. Entonces es como decir el plato fuerte mediante el cual vas a unir tu introducción, tus 5 o tus 10 líneas de texto de introductorio que tengas, y vas a relacionarlo con el cuerpo de tu ensayo o el desarrollo en general.